en esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy interesante, ¿sí? Que es el tema de la sexualidad. Desde la línea de crecimiento personal, digamos, es un tema que las personas han estado solicitando. Pero también en esta ocasión estamos articulados con la gerencia de talento humano. Es importante hablar de que es un tema de interés de toda la comunidad, no solo de los estudiantes, de los egresados, sino que también de los docentes y administrativos. ¿Por qué? Porque realmente debe dejar de ser un tabú el tema de la sexualidad y darle la relevancia y la importancia que tiene. Como ustedes saben, desde la línea de crecimiento personal se trabaja la dimensión psicoafectiva del ser humano. Y cuando hablamos de lo psicoafectivo, hablamos del ser humano y sus relaciones. Entonces, por eso es fundamental el tema del día de hoy, que se lo agradecemos a la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Doctora Elisenia, bienvenida y gracias por esta experiencia tan significativa. Bueno, María del Pilar, muchas gracias. Una cordial bienvenida a esta experiencia que traemos desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Y hoy tenemos al doctor Héctor Andrés Ortega. Él es psicólogo y especialista en terapia sexual y de pareja. Bienvenido, doctor Héctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le dejo el espacio para que se dirija a toda la comunidad UNAISTA con esta maravillosa experiencia de interés para todos. Hola, muy buenas tardes, Elisenia, la mesa directiva y todos los integrantes en este momento para esta charla sobre sexualidad y pareja. Una vez cumpliendo más con este proceso para con ustedes, espero sea de total agrado. Entonces, vamos a ponernos en materia. Me confirman, estamos viendo pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, para el día de hoy tenemos entonces un taller, un conversatorio sobre estado físico y mental de placer, lo que podríamos llamar en este caso erotareas para un proceso de pareja como tal. Vamos a identificar dentro de esto inicialmente vamos a identificar inicialmente unos acuerdos. Dentro de ellos identificamos que concentrarse en el tema como tal que estamos viendo en este momento, ser concretos en el momento que se dé apertura para hacer las preguntas, aprender inicialmente a escuchar, evitar debates innecesarios, aclarar dudas, compartir las experiencias, participar activamente, cada idea cuenta, hablar cada uno por sí mismo, no ridiculizar a nadie, mantener el orden de la sala, cuidar pues obviamente los materiales, los que están de pronto en aulas o espacios asignados y mantener los dispositivos en silencio, es importante en este caso acá, o los micrófonos para que pues no tengamos la interrupción. Y pues en este caso finalizamos con respetar los acuerdos. 3 momentos. Vamos a identificar claramente acá. 1, vamos a ponernos en contexto. 2, vamos a identificar cuál probablemente puede ser el problema. Y 3, las posibles soluciones. Vamos a arrancar haciendo unas preguntas orientadoras donde las personas que quieran tomar apunte pueden ir a apuntarlas o anotarlas y vamos a irlas respondiendo a medida que vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para construir en pareja, para conquistar, ser conquistados, dejarnos conquistar. ¿Qué estamos haciendo? Para conectarnos, para ser felices en pareja. ¿Qué estamos haciendo? Para mejorar y enriquecer nuestra vida emocional y sexual. ¿Qué estamos haciendo? Para no caer en la monotonía y el aburrimiento. Esas son una serie de claves en el propósito de vida en pareja. Y los identifiquemos como propósito y reflexión. ¿Qué estímulos externos reciben o tienes de contenido erótico o sexual? ¿A qué hora del día te llegan estos estímulos? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche?
¿Te los quedas para ti solo o los compartes con alguien más, con tu pareja? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente y estimulante que llega a tu mente de contenido erótico? Y finalmente, ¿tiendes a ser más sensible con estímulos visuales, auditivos, sensitivos, gustativos u olfativos? Recordemos que este proceso inunda todos nuestros sentidos. Entonces hay que identificar cuál de ellos o en cuál de ellos puedo llegar a ser yo un poco más disponible. En este caso, el enamoramiento es una emoción y tiene un fuerte componente de pasión, afecto, ternura y sexo. Por eso uno de los principales objetivos de las parejas de hoy es hacerse la vida más agradable mutuamente. Las estadísticas dicen que los casados viven más y con mayor calidad de vida, si no hay conflictos. El inconveniente es que los conflictos se enferman mental y físicamente. Y empezamos a identificar aquí situaciones que nos pueden llegar en lo que considerábamos que era ese proceso inicial, esa luna de miel, ese enamoramiento. Y en ese momento las parejas más recientes empiezan a sufrir de alguna manera muy rápido ese tipo de situaciones donde ya se pierde el enamoramiento inicial, ya se perdió la pasión y empezamos a generar conflictos con muchísimo más rapidez que las parejas de antes. ¿Qué variables son importantísimas en este caso y en este proceso que estamos identificando? Tengamos en cuenta que aquí tenemos el deseo, la excitación, resolución, monotonía, falta de dinero, los hijos, el tiempo de la relación, la pérdida de la admiración por el otro, pérdida del respeto mutuo, violencia y la infidelidad. Es importante que identifiquemos, antes de empezar a hablar de la sexualidad, que hay unos derechos y dentro de esos derechos tenemos que tener clarísimo cómo y de qué manera los apropiamos, cómo nos empezamos a identificar con ellos, cuáles conocíamos, cuáles no, cuáles parecían lógicos, pero es importante que se estén aquí plasmados. Entonces la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se construye a través de una interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial en el bienestar individual, interpersonal y social. Mirando ya en este caso, son 11 los derechos sexuales que iríamos a trabajar y dentro de ellos revisamos el derecho a la libertad sexual. ¿Qué significa eso? Es poder yo tener la exploración, la identificación, la forma en que yo pueda identificarme como tal sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de explotación, abuso, en ninguna circunstancia de vida. El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual, seguridad. Héctor, Señora. escucha con eco, no sé si te arrimas un poquito ya al... Ok. Listo, gracias. Gracias. El derecho a la autonomía sexual, la integridad sexual, la seguridad y el cuerpo sexual. ¿Esto qué significa? Es identificar todo el proceso de ética personal y social. Incluye y disfruta todo lo que es el disfrute de nuestro cuerpo, sin ningún tipo de violación, daño, maltrato o tortura. El derecho a la privacidad sexual. Este derecho es a expresar las preferencias sexuales en la intimidad, siempre que esas conductas no interfieran en los derechos sexuales del otro. Mis derechos terminan de alguna manera hasta donde a los de los demás. El derecho a la equidad sexual, sin distingo de raza, sexo, género, orientación, edad, clase social, religión, discapacidad física, psíquica o sensorial, no podemos tener ningún tipo de discriminación en ese sentido. El derecho al placer sexual, tengamos en cuenta eso, es un derecho sentir placer, pero hay que ser parte del mismo. Ese proceso del autoerotismo, es esa fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual, independientemente de la cultura en la que nos movamos, la religión en la que nos encontremos, es un derecho que podemos tener nosotros, es un derecho adquirido a tener placer sexual. El derecho a la expresión sexual emocional. Aquí hay un contenido importante.
no es solamente desde lo físico, sino desde qué emoción me despierta a mí. Ese contacto, esa expresión emocional, la parte del amor es importante. Dentro de esos mismos, identificamos que el derecho al vínculo, qué tipo de asociación, yo me puedo enamorar, pero también me puedo casar con alguien, o simplemente puedo vivir en unión libre, como desde la parte legal lo podemos identificar o entender. Pero asimismo también tenemos el derecho a divorciarnos. Aquellas personas que se casan no están necesariamente ligadas, obviamente exceptuando desde la parte moral que cada persona puede llegar a tener, pero están libres de repente a que si ya no pueden compartir, no pueden estar más con esa persona, pues no es necesidad de seguir eternamente sufriendo con esa persona. El derecho a tomar decisiones reproductivas, libres y responsables. Cada quien tiene el derecho a saber cuántos hijos puede y debe y quiere tener. El tiempo entre cada hijo, los derechos a qué tipo de métodos de regulación de fertilidad podemos llegar a tener. Eso es un derecho que también tenemos adquirido nosotros. El derecho a la información basada en el conocimiento científico. Es importante, como en esta charla de hoy, empezar a identificar qué información tenemos, a través de qué información tomo decisiones, qué mitos, qué verdades todavía se encuentran en nuestro contexto social y cómo a través de ello tomamos decisiones como tal. Para ir finalizando, el derecho a la atención clínica de la salud sexual. Todos tenemos derecho, independientemente del problema, la preocupación o el trastorno que podemos llegar a tener desde el campo sexual, a ser atendidos en ese sentido. Entonces, ¿qué empezamos a identificar? Clarísimo, para concluir esta partecita de acá. ¿Qué hago para, en caso que yo no quiera tener intimidad con alguien, tengo el derecho también a decir que no? Ninguna persona me puede obligar a tener una intimidad con otro. Eso tiene que ser consensuado, eso tiene que ser consensuado como tal, tiene que ser con el permiso de la persona. También tengo el consentimiento sexual de decir que sí, y si decido hacerlo así, ese es el consentimiento que ambas partes pueden tener. Si tu pareja te obliga a tener sexo, eso no es una relación consensuada. Si está persuadiendo de una manera negativa, no es solamente con el hecho del cuerpo de generar un rechazo, sino hay que decir un no rotundo. Si no quiero, es no quiero. Independientemente si ya hayan empezado o hayan tenido relaciones antes, si en ese momento no se siente cómodo o no se siente bien, es un no rotundo lo que debemos hacer. Para que una relación sea sana y se mantenga, debe haber una buena comunicación, que sea asertiva, salir de la rutina, desarrollar o motivar la creatividad y permitir al otro ser y no ensombrecer. Pero eso es un proceso mutuo. Ambas partes deben conquistarse y el otro debe ser objeto de conquista. Respecto a la intimidad sexual, deben estar presentes el deseo y la excitación para poder lograr así una estimulante y placentera resolución. Vamos a hablar más adelante respecto a las 3 fases en este momento de lo que puede ser las respuestas físicas, emocionales y psicológicas de un proceso de intimidad sexual. El problema. Identificábamos la vez pasada en los que estuvieron participando que llamábamos, o yo les llamaba esto el caballo de Troya, que es cuando la pareja, la mujer en este caso, o el hombre, hablamos inicialmente, quiere conquistar a una mujer, se siente atraído por una mujer, la ve bonita o la ve deseable, solamente con uno de esos 2 componentes ya es suficiente para que él se sienta atraído hacia ella y esté dispuesto a conquistarla y enamorarla. En este caso, las mujeres están particularmente propensas a ser enamoradas, aquel hombre que se muestre con ternura, inteligencia y poder. Ellas para esto es interesante y satisfactorio, pero ojo con esto, es una peligrosa combinación. Si consideramos que a las mujeres en el contexto les exige mostrarse siempre bonitas y deseables, y en el caso del hombre, en su afán de conquista, tiende a mostrarse tierno, inteligente y con poder. Es clarísimo y les dejaría tal vez como reflexión personal cada uno que lo quiera buscar, la teoría del triángulo del amor. El momento en que nos aventuramos a ser pareja, hay que identificar que hay una intimidad relacional. Yo me permito conocer a esa otra persona y todavía no hay ningún tipo de intención, ningún tipo de propósito. Simplemente en ese momento estoy queriendo conocer a alguien, interactuar con esa persona, que puede suceder en un contexto laboral, puede suceder en un contexto académico,
Puede suceder en un contexto, por ejemplo, en un banco. Estamos haciendo una fila y conocemos a alguien y nos pareció interesante y empezamos a tener esa intimidad relacional. Está basada netamente en la comunicación. Luego viene la intimidad física, que es cuando ya empezamos a conquistar, ya queremos empezar a saltarnos esa barrera de ese espacio privado que tiene la otra persona y empezamos a conquistar y a conocer y a rodear esa parte física o ese aspecto físico de la otra persona. Cuando empezamos y continuamos el circuito de la relación y de la intimidad, viene probablemente ya lo que es la convivencia, ya esa parte después del enamoramiento, donde muchas parejas se ennovian, otras se casan y aquí ya empezamos a convivir. Y es importantísimo aquí el proceso de refuerzo y castigo que muchas veces las parejas empiezan a desarrollar. En esta imagen, ¿cuál es la primera palabra que vimos? ¿Qué es lo que primero identificamos? Y cuando pasemos a la segunda, algunos recordarán esta imagen también. ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Cuáles son esas tres primeras palabras que empezamos a identificar? ¿Con cuál me relaciono yo más íntimamente? Es así que en este caso, una de las dificultades dentro del proceso de pareja es el silencio y la pobre comunicación dentro de ese contenido erótico y sexual. Muchas parejas sostienen que su comunicación es satisfactoria porque comparten aparentemente los problemas y todo lo relacionado con la parte familiar, pero no tenemos ese grado de complicidad con otra persona. Permitir, como lo decía antes, permitir ser y dejar ser a la otra persona. Sin embargo, no se comunican las preferencias de lo que estamos hablando hoy, sexuales, en la zona, cuál es nuestra zona de mayor erotismo, cuáles son las fantasías. Contrariamente a lo que sucede, uno de los errores más comunes es que alguna de las parejas empieza a esperar que en el proceso de adivinación él ya me conoce, entonces él tiene que ya saber qué es lo que me gusta, sin necesidad de irle explorando, ayudarle a reconocer y recorrer ese cuerpo del otro. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tenemos en problemas en pareja y en la alcoba? Pues las falsas expectativas que podemos llegar a presentar, la desapropiación de nuestra propia sexualidad, las peleas constantes y la lucha de poderes, esas situaciones de mala comunicación en donde el uno dice algo y el otro lo toma a título personal y empieza eso a generar ya una situación incómoda en la relación de ellos dos. Adicional a ello, sí nos desapropiamos de nuestra sexualidad, dejamos de pensarlo, dejamos de sentirlo, convertirnos en ajeno y si eso pasa, deja de ser estimulante y atractivo para la pareja. ¿Cuántos nos podemos llegar a sentir identificados en ese momento cuando caemos justamente en esta fase? Y es cuando empezábamos a hablar muy seguramente de esa pérdida del deseo sexual con la pareja estable, dentro de muchas variables que se pueden estar presentando. ¿Cuál es en este caso? Una principal situación que podemos llegar a desarrollar. Muchos han escuchado hablar del mindfulness, pues yo les vengo a hablar de mindful sex. ¿Qué significa esto? Pues tener una relación sexual y no pensar en otra cosa, estar aquí en el ahora, estar con la persona que yo tengo aquí en esa relación, no caer, por ejemplo, en esa lista de tareas pendientes, en el recibo que estoy mirando para el techo y ya tenemos goteras, hay humedad, toda esa cantidad de situaciones y elementos o factores distractores que podemos llegar a tener y nos desenfocan de lo que estamos haciendo. Por ende, empezamos a no sentir ese mismo grado de satisfacción. Al igual que la meditación, el sexo consciente trata de enfocarse en las minucias de lo que estás haciendo en este momento particular en el tiempo, aquí y en el ahora. La percepción es muy importante en este caso. ¿Qué estoy percibiendo yo? Identificarme sin ningún tipo de ansiedad, eliminar esa necesidad y sobre todo en los hombres en nuestras destrezas sexuales, en cuál es la imagen corporal que estoy haciendo y toda esa fantasía, esa imaginería que vengo desarrollando también por cultura que nos sucede a nosotros, que identificamos o idealizamos la sexualidad por todas las películas que vemos, por todo el contenido erótico, el porno que se ve, pero de una manera inadecuada y de una manera no funcional. ¿Qué es importante? Recordemos esto. Hay que entrar en un proceso de disposición para yo poder estar con mi pareja. No es nada sano, no es nada bueno querer estar en una relación donde el uno quiere y el otro no quiere.
Como lo decíamos en los derechos sexuales, si alguien no quiere, tiene el derecho a decir que no. Pero también hay que estar en disposición, hay que predisponerse para ese deseo y la motivación que podemos llegar a tener. Así que en este caso, quiéranse, ámense, léanse, disfrútense, huélanse, tóquense. Busquemos esa caricia, ese aspecto positivo. Imaginémonos en ese momento unas escaleras donde empezamos a contar -1, -2, 0, +1 y +2. Usualmente, los hombres en nuestro contexto cultural y social estamos entre 0, en 1 y muchas veces en 2. Y muchas mujeres están en -2 o en -1. ¿Y por qué sucede eso? Porque tenemos una ocupación, tenemos una identificación de actividades que no nos permite estar en otros contextos de lo que estamos desarrollando. Pero en la vida cultural, a muchos hombres que están en tantos grupos de tantas cosas y empiezan a recibir y percibir información de contenido erótico. De hecho, mucha publicidad está basada en ese contenido erótico y eso genera un estímulo visual. Entonces, esa persona que está inmersa en ese proceso puede estar en 0, en 1 o en 2. Y cuando llega a su casa, su pareja no está en el mismo nivel. ¿Qué hay que hacer? Escalonarla para que ambos estén en ese mismo proceso. ¿Cuáles podrían empezar a ser en este caso entonces los puntos clave para ir identificando qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi relación, cómo puedo enfocarme en ese proceso? La respuesta masculina sigue el modelo sexual lineal en las fases de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Somos de alguna manera muy básicos, biológicos, predecibles, pero también de alguna manera de fácil entrenamiento. En este caso, en tanto diferente la respuesta femenina, en ella sigue siendo un proceso más cíclico, con mucho feedback, y entre eso está la parte física, emocional y la parte cognitiva. Es aquí donde los hombres empezamos a tener muchísimos errores porque no realimentamos en ese proceso que estamos haciendo de manera positiva, sino que consideramos que lo que estamos haciendo bien, y si no hay esa buena comunicación, no tenemos esa realimentación de lo que está sucediendo. El inicio de la actividad sexual comienza con el deseo en el hombre. En las mujeres es muy importante la parte emocional. Si emocionalmente no están conectados, no puede haber un proceso adecuado al inicio. Y el hombre en su respuesta sexual, pues él tiende a ser mucho más rápido. Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? A enlentizar su proceso de su respuesta sexual, y ella puede trabajar en el proceso de acelerarlo como tal. Ya mirando entonces en este caso las fases de cómo reacciona nuestro cuerpo, qué diferencias hay entre hombres y mujeres, desde la parte física y desde la interna como tal, erótica, erógena, y desde la parte extragenital, qué sucede en nuestro cuerpo por fuera. Entonces, es muy claro que desde un contenido, un contexto de deseo y excitación, el hombre pues se presenta una erección, hay aumento en el tamaño y elevación de los testículos, hay una tumescencia en el glande, hay secreción mucoide y secreción prostática seminal. Es aquí donde, por ejemplo, en un taller que yo dictaba a madres adolescentes, les explicaba que ese líquido seminal inicial que fluye o que se expulsa, también tiene esperma, y aquí en ese proceso también ellas pueden quedar embarazadas. Hoy, en el año 2021, todavía tenemos embarazos de niñas donde le creen a sus novios que la primera vez no sucede, que la primera vez no van a quedar embarazadas. Y hay una cantidad de mitos todavía que circulan en nuestro contexto, que a través de ese tipo de información es que nos permite también prevenir ese tipo de embarazos no deseados. ¿Qué sucede en este caso en la mujer? Pues hay una tumescencia también en el clítoris y los labios menores, hay una lubricación vaginal, aquí estamos sabiendo que hay un buen estado de excitación, pero inicialmente deseo. A quien tenemos que estimular en este caso es aquí primero la mente, el cerebro, y después el cuerpo empieza a responder ante eso. ¿Qué respuestas externas tenemos? Hay erección en los pezones en ambos géneros, aumento en la frecuencia cardíaca, elevación uterina, aumento de la ventilación, el rubor sexual, aumento en las aureolas mamarias y aumento en el tono muscular. Ahí esas son las señales características que podemos decir que lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo está bien, vamos por buen camino. Ya en un proceso, en una fase probablemente ya en el orgasmo, en la parte media, empiezan a haber una serie de contracciones musculares.
en el músculo pubococcígeo. Y para que en ella se dé un orgasmo, tienen que de empezar a desarrollarse una serie de contracciones en una frecuencia de 8 milisegundos. Si eso sucede en esa medida, se genera o se dispara un orgasmo en ella. Pero si no se llega a ese nivel, esas contracciones, no hay una buena estimulación, no hay una buena excitación. Pero por el contrario, si se hace una adecuada estimulación, ya se genera dolor. Y ese dolor automáticamente frena o barra el proceso. Ya en un proceso de resolución, pues obviamente en el hombre se pierde la erección y hay un periodo refractario. ¿Qué significa esto? Que él necesita un periodo donde para volver a empezar en la fase inicial de excitación, hay un periodo, entre más adultos somos, el periodo refractario es más amplio, también dependiendo de la frecuencia y la intensidad sexual que tengamos. En ellas, diferente en este caso, ellas después de un proceso de orgasmo sí pueden automáticamente empezar a dispararse. Nuevamente, si se mantiene el proceso de excitación, pueden llegar a tener varios orgasmos en un proceso, en un encuentro sexual. Los hombres en este caso, infortunadamente, no funcionamos de esa manera. La solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos identificar? ¿Cómo podemos empezar a darle solución a eso que desde lo relacional, desde la comunicación, desde la interacción, desde el saber motivar al otro, qué podemos y qué empezamos a hacer? Es importante la comunicación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede ser satisfactorio? ¿De qué manera se puede hablar? Para en este caso, es importante identificar. Nunca hay que hablar de sexo para criticar a la otra persona, ni antes, ni durante, ni después. Los hombres nos afanamos supuestamente de ser el sexo fuerte de la biología entre hombre y mujer, pero resulta que somos más débiles que cualquier otra cosa. Donde nos hagan un comentario negativo, un comentario, o ni siquiera un comentario, con un simple gesto, eso ya nos debilita y nos derrumba. Y si no tenemos ese proceso de comunicación adecuado, si no podemos confiar en lo que está sucediendo, allí un hombre se puede caer muy fácilmente en este proceso como tal. En las relaciones sexuales, desarrollar las habilidades orales puede marcar una gran diferencia. Cuando hablo de habilidades orales, la comunicación, ¿no? En demasiadas ocasiones nuestra conversación puede llegar a suceder entre chistes de mal gusto y chistes flojos y muchas veces son ofensivos. Ese proceso de comunicación es lo que a veces o usualmente tenemos en nuestras relaciones de pareja. Para una de las partes, generalmente no hablamos de sexo ni cuando estamos en forma impersonal con esta persona como tal, como si nosotros no fuese la cosa, o sea, no lo dialogamos de una manera inteligente ni de una manera interesante. El momento escogido para poder hablarlo es importante. ¿De dónde puedo empezar a acogerme como para poder tomar de una noticia? Puedo valerme de un artículo, de un suceso, de un comentario, de lo que estamos viendo en televisión. De ahí me puedo pegar para poder empezar a tocar los temas en ese sentido. De lo que escuchamos de otras personas. Esa es la excusa perfecta para empezar de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué me satisface? ¿Qué podemos llegar a experimentar? ¿Cuál es el grado de intimidad que puedo llegar a sentir? ¿O en qué momento me puedo sentir también intimidado en ese proceso de relación? El gran dilema es cómo hablar, cómo lo expreso, cómo no caer en ciertos errores que de pronto podemos llegar a lastimar o herir el ego en la otra persona. Es aconsejable siempre hablar con asertividad, una conversación abierta, reforzar lo que nos gusta, no hablar de necesariamente castigar y criticar de lo que no nos gusta. Es explorar nuevamente y disponernos, estar en mente abierta, como lo decía anteriormente, estar en predisposición a que dejarme motivar, seguir conquistando el proceso. Lo que no funciona, lo que no sirve, es una comunicación pasivo-agresiva. Las quejas poco constructivas, la falta de un consenso, los consentimientos inadecuados, prejuzgar a la otra persona, hacer propuestas inadecuadas donde la otra persona se va a sentir intimidada, molestada. Esto no es para nada aconsejable. Siempre, no quiere decir que hay veces no tengamos que decir lo que no nos gusta, hay que hacerlo, pero vamos a acudir a las leyes de la buena crítica.
siempre que vamos a hablar de una cosa negativa, debemos decir antes dos positivas, mencionamos lo negativo y rematamos en los procesos o en las posibles soluciones o en cómo me vinculo yo a ese proceso de que no nos gusta, que nos molesta. Es allí cuando podemos empezar a identificar cómo trabajar en este aspecto. Vuelvo y repito, para no herir egos y sobre todo los hombres quienes más salimos más lastimados en este caso. Cuando hablamos que se puede hablar sucio, realmente sí. ¿Qué es hablar sucio? Es empezar a generar y desarrollar esas estrategias para disfrutar de la vida erótica sana, de una manera placentera. Las parejas que más hablan tienden a gozar y mucho más en esa parte de la intimidad. Se ha comprobado que hablar de sexo conduce positivamente a un mayor estado de deseo, una excitación, una lubricación, un orgasmo, en función del proceso que queremos buscar. Hay menos dolor, hay menos inadecuados procesos de restricción o castigo como tal. Hay que compartir las preocupaciones que podemos llegar a tener, el estado de ocio que podemos llegar a tener en pareja, sentirnos en complicidad, sin trabajar o más bien sin castigar probablemente el desempeño del otro y más bien expresando en lo que estamos haciendo y cómo podemos proponer lo que me gustaría hacer. Aquí hay algo que se llama, o en ciertos contextos, ya es conocido el dirty talk, que es hablar sucio. Es como empezamos muchas veces a utilizar ciertas palabras, ciertos gestos, ciertas frases que incluso a veces se pueden llegar a sorprender entre parejas cuando se utilizan esos términos y pareciera como si fueran ofensivos, pero en ese contexto no lo es. Siempre hay que identificar todo dentro del respeto. Hay que hablarlo antes, hay que mencionarlo, hay que hacerlo de manera progresiva y no de una manera muy intrusiva, porque eso puede llegar uno a lastimar, desenfocar a la otra persona y pues no permitirnos lograr ese grado de éxito que podemos llegar a tener realmente para una buena y sana comunicación en pareja. Muchas veces tomamos por verdad que las parejas con el tiempo caen en la rutina, caen en la monotonía, se pierden esas ganas, ese instinto de quererse estar tocando, quererse estar acariciando, y eso no hay que perderlo, eso es la parte de la sexualización, pero también es importante hablar de esa parte romántica, de esa parte amorosa, como lo decía antes, las mujeres en ese caso son más emocionales y no hay que perder ese aspecto emocional de ellas y con ellas. Decir una frase bonita, estarla repitiendo, esas caricias que no toda caricia lleva a un contenido o a un proceso sexual. Nuevamente, identifiquemos cuáles pueden ser esas preguntas orientadoras en este caso. De manera intelectual, si borraras de tu mente todas las palabras menos una, la que le dices a tu pareja, ¿cuál sería? En la parte emocional, ¿de qué material sería el lazo con el que te atarías para siempre a tu pareja? En la parte sexual, si olvidaras todas las caricias menos una, ¿cuál es la única que recordarías? En el aspecto corporal, si de pronto te encontraras completamente libre, ¿qué es lo primero que harías? Cuando hablamos en este caso en el proceso de pareja, algo que se suele sufrir mucho y más en este proceso de pandemia ha sido de ansiedad, pero también identificamos situaciones de ansiedad cuando tenemos nuestra relación de pareja y esa persona ansiosa se puede ver así. Siente enojo o frustración si no responde la otra persona de manera rápida o pronto. Revisa si está conectada después de despedirse. Siente inseguridad cuando la pareja muestra algún tipo de desánimo. Reclama si no contesta y aparentemente lo ve en línea. Imagina lo peor. Si en dado caso la persona le dice, no, en ese momento no quiero estar a solas, ya se siente un proceso de rechazo. Revisen los comentarios, por ejemplo, en las redes sociales cuando hacen algún tipo de publicación y que otras personas están haciendo comentarios. Sienten celos de amistades, de trabajo o estudio en su defecto. Toleran insinuaciones o situaciones que son incómodas para evitar un conflicto.
necesita esa persona hacer un proceso de confirmación constante. Que si la otra persona se siente bien con él, si le gusta lo que hizo, si es una persona, empezamos a mostrar un proceso de servilismo y no un proceso de atención con la pareja. Y dudas, empezamos a generar y sufrir por todo tipo de situaciones que, recuerden, la persona que está sufriendo en este caso es la que está imaginando, no el otro. Reglas puntuales, en este caso, reglas de oro para una buena relación. Mejorar los mapas del amor. ¿Qué significa eso? Aprender a reconocer cuáles son esos puntos disparadores en la otra persona, que le gusta, que le satisface, cuáles son las palabras bonitas que le gusta, cuáles son los momentos y los gestos y las caricias que a esa persona le gusta. Es identificar y tener claro ese mapa como tal de la otra persona. Cultivar el cariño y la admiración. En ese proceso de triángulo, la teoría del triángulo del amor, yo les decía, lo primero que empezamos a tener o interactuar con otra persona es esa intimidad relacional, es una buena comunicación. Luego viene la intimidad física. Pero cuando perdemos esa comunicación, cuando empezamos a criticar, a juzgar, a regañar, al otro le empieza a generar como ese estado de pereza, de no querer compartir y no querer disfrutar un proceso de su día, porque todo es negativo, todo empieza a ser criticado, todo empieza a ser juzgado. Entonces, tenemos que cultivar el cariño y la admiración que se siente, y lo mismo sentir eso de vuelta. Acercarnos a la pareja, tener contacto físico, vuelvo y digo, no todo proceso y gesto de cariño es sexo, es amor, es emoción, es vínculo con el otro. Dejar que la otra persona o la pareja de uno también influya en la vida de uno, permitir y vincularse en los proyectos, es participar el uno con el otro, dejar ser a la otra persona. Resolver los problemas solubles de la manera más rápida. No hay parejas que no tengan problemas, el asunto es qué tan rápido las resuelven y de qué manera, y si a tiempo se resuelve. Salir de la monotonía, crear un sentido de trascendencia. ¿Por qué estamos en esa relación? ¿Para dónde vamos y qué queremos construir? Hay momentos de dificultad, como en todas las situaciones, pero qué tan fácil me siento yo a identificar qué puedo hacer, cómo puedo estar, sin necesidad de trascender desde lo negativo, sino desde lo positivo. Un matrimonio funciona de alguna manera si las parejas se enfatizan en el amor, en el vínculo, en la socialización, en el estar y querer estar con el otro. Hemos adquirido muchas veces situaciones de sentirnos ahogados en la relación, de no sentirnos conquistados. A veces he tenido situaciones en consulta que dice él, tengo que motivarme yo y también motivarla a ella para que estemos juntos. Es un problema ya para mí motivarme y también tengo que motivarla a ella. Sí, hace parte del proceso. Es lo que decidimos, es por qué decidimos estar con esa persona. Porque necesitamos estar allí de manera consciente, de manera real. Vamos a hablar aquí rápidamente de 4 jinetes que pueden llegar a afectar ese proceso de relación. El primer jinete sería la crítica. Es cuando empezamos a identificar todo lo malo, todo lo que hace el otro lo castigamos, lo rotulamos, lo hacemos de carácter personal, lo tachamos todo lo que hacemos. Y es cuando en ese caso las relaciones de comunicación empiezan a flaquear, empiezan a fallar. El segundo jinete es el desprecio, el sarcasmo, el escepticismo, el menosprecio, el desprecio, una burla hostil, humor inadecuado, ese humor negro que a veces hay algunas personas que tienen, pero en sí mismo nos ensañan con la otra persona haciendo burlas sobre la otra. Y eso es un proceso de desprecio. Y esto empieza a minar ese proceso de relación adecuado. Un tercer jinete sería la actitud defensiva. Cuando nos sentimos que todo el tiempo nos están atacando, cuando sentimos que todo el tiempo es un problema y es una acusación de él, yo, y no hablamos de nosotros. No tenemos ese proceso de comunicación adecuado y asertivo. El último jinete que puede estar minando en gran medida es la actitud evasiva.
Cuando ya se han presentado los 3 anteriores, entonces ya empezamos a sentir y a coger pereza en la relación y ya no nos sentimos tan agradados, ya no nos sentimos en ese vínculo como tal y empezamos a generar ese rechazo de tener espacios personales sin vincular a la otra persona en lo que deberíamos ser. Él, en este caso, si tiene pareja, pues hay que asumir el rol, hay que ser detallista, ser cariñoso, porque la mujer se enamora como es ella, no en lo que quiere transformar él para ella. Cuando la sorprende, cuando la innovamos, cuando hacemos alusión en la relación, cómo la vinculamos, todo eso es lo que nos mantiene en un buen proceso, en ese vínculo personal adecuado y positivo. Siempre, siempre en ese plan de conquista, no hay que perder ese proceso, pero ellas, si tiene pareja, hay que ser también ese objeto de conquista, no perder el por qué él la quiso conquistar, qué se puede descubrir, qué puede haber en ella, qué puede reforzar en ese proceso de relación. A veces la vida es injusta y a veces la vida es mucho más exigente en ellas. Para los hombres hay muchas situaciones en nuestro contexto que tienden a facilitarse en muchas situaciones y no debería ser así, pero es lo que debemos empezar a saber manejar. Pues obviamente no permitamos que la relación se vuelva monótona, predecible y mucho menos aburrida. ¿Qué es lo que más nos está dañando entonces en este caso? Cuando tenemos unas falsas expectativas, uno, no conocemos realmente bien a nuestras parejas. Las parejas muy recientes o las de hoy arrancan muy rápido, arrancan con un proceso muy disparado, pero terminan también muy rápido. ¿Por qué? Porque no se permiten conocer, porque las expectativas que se generan son inadecuadas, porque hay un proceso de desaprobación mutua, porque se creó una expectativa tan alta que la otra persona tiene que estar tocando un techo que el otro es el que lo está imponiendo y no simplemente no hay ese buen proceso de comunicación. Adicional a ello, si nos desapropiamos de nuestra sexualidad, dejamos de pensarlo, dejamos de sentirlo, convertimos en ajeno. Y si eso pasa, lo que era estimulante ya no es tan atractivo para la pareja. Nuevamente, estar en predisposición, deseo y motivación. Recuerden esto. ¿Qué es el deseo? El deseo sexual es simplemente la fuerza o motivación que nos compele, nos permite reproducirnos, no solamente en lo sexual, sino inicialmente en ese proceso de vínculo que queremos tener. Necesitamos identificar qué variables, qué contextos, qué necesidades básicas tengo yo y cuáles como especie necesito poder resolver como hombre, como mujer y cómo me vinculo en esa otra persona. Es un deseo que sí o sí es satisfactorio, altamente satisfactorio cuando estamos inmersos, cuando somos partícipes, cuando queremos estar, cuando queremos dialogar, cuando queremos despertar ese amor y ese deseo en el otro. Aquí hablamos de percepciones. ¿Qué percepción empezamos a tener en el otro? El deseo sexual masculino usualmente es visto como bueno y beneficioso, mientras que el deseo sexual femenino es visto a menudo como malo y dañino. Pero en esa cultura que hemos venido cambiando hoy en día, donde muchos hombres quisieran o desearían, dentro de las fantasías que hemos creado culturalmente, tener una Esperanza Gómez en la casa, pero cuando la conocen no quisieran nunca haberla visto o habérsela cruzado en su vida. Tachamos a las mujeres que en ese despertar, en ese deseo sexual, como inadecuado. ¿Por qué? Si ellas tienen pleno gozo, ya leímos anteriormente los derechos sexuales que tenemos todos. Todos tenemos ese derecho a disfrutar, a estar, a permanecer, a sentir, a querer. En la sociedad actual, frecuentemente esperamos que las mujeres sean sexuales y orgásmicas aún permaneciendo virginales. Eso es irrisorio. Muchas veces uno encuentra en consulta esposos con una serie de pensamientos tan inadecuados que quisiera que él la tocara a ella y ella estuviera 100% dispuesta cuando él ni siquiera se ha puesto en ese plan de conquista en ella. Castigamos, reprimimos, somos tan egocéntricos como hombres, a veces que nos sentimos con el único derecho nosotros de sentir, de disfrutar y tener placer, pero cuando ella nos expresa algo, empezamos a identificar de dónde está sacando ese tipo de información, de dónde está o con qué experiencias viene ella, y empezamos a castigar y rotular
pero cuando estamos con nosotros allí, sí queremos que se comporte de una manera muy sexualizada y de una manera sobre todo orgásmica cuando ni siquiera hemos logrado nosotros estimular ese estado. Para ir cerrando este proceso, puntos clave. La respuesta masculina, como les decía, está en la excitación, la meseta, el orgasmo y resolución. La respuesta femenina sigue un modelo cíclico en el que hay ese feedback que hay que desarrollar. Ya habíamos hablado de las 3 fases de deseo, la excitación, el orgasmo y resolución. ¿Por qué es divertido el sexo? Me imagino que la mayoría de los que están aquí conectados el día de hoy hemos visto y cuántos, el video ha rodado por tantas partes y tantos memes, tantas imágenes, tantas cosas que le han sacado a este proceso. Pues sí, de alguna manera en esto tenemos que rescatar que efectivamente es divertido. Estamos totalmente enfocados en producir placer a todas horas, estar supuestamente dispuestos. También dentro de los mitos es que el hombre tiene un 100% de disponibilidad a las 24 horas, cuando no necesariamente es así. No toda erección significa que tiene un estado de excitación, simplemente significa que su cuerpo funciona bien. Hombres, si están en casa y es horas de la mañana y se despiertan con una erección, eso se llama una erección matutina, significa que su cuerpo está funcionando bien. Agradezcale a la vida, a su cuerpo y esos buenos probablemente hábitos de vida que estás teniendo, que significa que el cuerpo está funcionando de una manera adecuada. Pero vuelvo y repito, no toda erección en el hombre es una excitación y no todo gesto de cariño y amor de una mujer significa que tiene o necesita algo sexual. El respeto, no toda mujer que se vista de una manera insinuante es que está proponiendo, está buscando algo. Señores, mucho respeto frente a eso. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el órgano que más debemos estimular nosotros? El cerebro. El saberlo manejar, saberse autorregular, saber identificar, porque como les decía antes, nosotros estamos más propensos a tener ciertos estados de estímulo en el contexto desde la parte visual y nosotros en ellas, saberles llegar a ese punto. El uso de lubricantes. Es importantísimo que si ya lo hacen o es la primera vez que lo vienen haciendo, identificar para un proceso de masturbación íntimo, personal, para sí mismo, hacerlo con lubricantes a base acuosa. ¿Por qué? Porque en el mercado hay un sinfín de artículos que incluso algunos los venden de manera libre e irresponsable y pueden alterar el pH de nuestro organismo. Entonces, preferiblemente utilizar lubricantes a base acuosa. Es placentero hacerlo para sí mismo, es placentero para el otro, es placentero cuando lo hacemos en complicidad con el otro. Hay un ejercicio dentro de esas 0 tareas que quiero dejarles y es cómo identificar cuando la otra persona se estimula a sí mismo, qué siente. Y si lo hacemos el ejercicio en pareja, entonces imaginemos que él se va a hacer detrás de ella. Ambos van a estar desnudos y él va a poner el pecho sobre la espalda de ella y van a estar muy pegados. Él va a rodear el cuerpo de ella y con su mano izquierda o derecha, según su destreza, vamos a tocar la parte superior. Vamos a rodear los senos en ella y hacer unos masajes suaves, reconociendo, palpando, no maltratando. Y a medida que vamos progresando en el sentido, vamos identificando cómo su cuerpo va reflejando ese estado de excitación y muy lentamente vamos a ir bajando la mano. No hay que llegar necesariamente siempre a los puntos eróticos o erógenos principales, los senos o la vulva, sino que hay que recorrer el cuerpo, hay que estimular, hay que excitar. Pero recuerden que en este ejercicio propio que estamos haciendo de aerotareas, se trata de cómo se siente, cómo reconocer cuando la otra persona tiene un proceso de autosatisfacción o masturbación. Entonces, él con una mano está en la parte superior, con la otra mano está en su parte inferior y empieza a tocarla a ella y a leer su cuerpo, cómo su cuerpo empieza a decirle que está bien, que está sintiendo, a qué ritmo, con qué intensidad, con qué profundidad.
él empieza a tocar, a estimular, a excitar, a masturbarla a ella, y de esa manera él va a ir sintiendo cómo es que ella siente, cómo ella refleja, cómo su respuesta refleja. En un segundo encuentro, invertimos los papeles. Ahora es ella la que va a sentir, la que va a identificar, la que va a explorar, la que va a experimentar en cuerpo propio cómo sería cuando un hombre se masturba. Nuevamente, ella ahora se va a hacer de espaldas en la espalda de él y va a pegar su cuerpo lo más que pueda al de él. Ambos desnudos, ella va a tocar lo mismo, va a tocar su pecho, su cuello, su abdomen, sus piernas, y con la otra mano lentamente empieza a jugar y a recorrer el miembro de él. Va a reconocer su pene, va a reconocer, a identificar qué tan flácido está, qué tan duro se va poniendo, qué turgencia va logrando, cómo es el pene del hombre, y empieza a masturbarlo lentamente, sube la mano, baja la mano, con el dedo pulgar recorre el glande, empieza a recorrerlo y a estimularlo y a hacer una masturbación lenta, rítmica. Como les decía, si hay una lubricación es importantísimo lograr ese estilo, porque podemos lastimar, podemos llegar a lacerar en ambas partes. Si hacemos inadecuadamente una estimulación, podemos llegar a lastimar, y eso es absolutamente inadecuado. Entonces, ella empieza a generar ese ritmo, ese estilo, ese grado de excitación en él, y con el movimiento que él va haciendo y con los sonidos que en ambos momentos se van desarrollando, ambos van aprendiendo y van reconociendo cómo es esa estimulación y esa excitación que va logrando la otra persona. Exploremos, en este caso, cómo es la excitación del otro. A veces, programar el sexo consiste no tan solo en decirle a la pareja que la espere desnudo en la casa, decirle en la mañana, esta mañana soñé contigo, soñé algo delicioso. Es empezar, como le decía, a estimular desde esa parte de acá de su cerebro para lograr despertar el deseo, y posteriormente ya en el encuentro físico identificar cuál es ese grado de excitación que se puede llegar a tener. Importantísimo, ya sea de una forma individual o en pareja, reconocer el cuerpo, explorarlo, qué nos gusta, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos erógenos, dónde me duele, dónde no, de qué manera, en qué intensidad. Esas partes erógenas es importantísimo empezar a reconocerlas y hacer ese mapa de mi corporalidad erótica. Aquí también es importante buscar reconocer cuando hacemos el sexo oral, qué partes, de qué manera, en qué intensidad, qué profundidad, cómo lo hago, qué es agradable, conocer los olores, el gusto. Recuerden que les decía al principio, identificarse con los sentidos de nuestro organismo, lo que vemos, lo que sentimos, lo que palpamos, lo que gustamos, lo que olfateamos. Todos los sentidos son importantes en este proceso de comunicación que estamos desarrollando. Cada persona tiene su propio método de generar y de sentir placer. Si bien algunas personas, en este caso las mujeres, masajear el clítoris no es suficiente. Hay que saber estimular, hay que tocar, hay que introducir. De pronto aquellas personas que nunca han tenido esta práctica sexual desde el sexo oral, con el dedo índice, ustedes pueden tocarse dentro del paladar, y esas rugosidades, esos anillos que se sienten en el paladar, de esa manera vamos a poder identificar en la parte de vaginal. Es como si introdujésemos el dedo de esta manera y tocamos haciendo círculos para poder identificar, y en un proceso de excitación y de estimulación, llámese de masturbación o en este caso el sexo oral, no es de cuántos empujes, cuántas presiones hacemos, sino con qué tacto, con qué profundidad, con qué ritmo, con qué fuerza a veces también lo desarrollamos. Hay mujeres que tienen un estado de placer al hacerse cierta presión, para otras puede llegar a ser doloroso. Entonces tenemos que por eso identificar en mi pareja, con la que tengo ahí, no con la anterior, no con la que me imaginé, no con la que soñé, no con la que vi, sino con la que tengo acá. ¿Cómo es? Es como si fuésemos un libro en braille, que tenemos que aprender a conocer. Cada mujer es un libro propio, y cada en ella tiene capítulos que hay que saber seguir leyendo. Hay que volver a leer ese nuevo plano de contenidos y empezar a buscar y reconocer en ella. Pero ellas también tienen que
entender que esa persona que está reconociendo ese libro en braille es un ciego que hasta ahora está empezando a aprender a leer, es una que hasta ahora está empezando a poder reconocer en ese sentido de placer cómo es la mejor forma de hacerlo. Ya les había dicho antes, hay dos tipos de intimidad, la emocional y la sexual. Es importantísimo reconocer en ellas que ese aspecto emocional para ellas es supremamente importante. Si no hay esa conexión, como les mostraba antes, en ese feedback, desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo físico, desde lo amoroso, desde lo romántico, no hay una buena conexión. Los hombres a veces nos saltamos la barda y podemos ser mucho más sexuales, pero no quiere decir que también no dejemos de ser emocionales. Sintamos, disfrutemos, vivamos, gocemos, compartamos, escuchemos, importante, y sobre todo también hablemos. La mayoría, por no decir que todos los profesionales en sexología recalcan que la importancia de la sintonía entre lo emocional y lo sexual. Si yo no estoy conectado emocionalmente con mi pareja, si yo no estoy conectado en ese cuerpo físico, no voy a lograr ese estado de satisfacción y voy a estar pensando y fantaseando con otros cuerpos, con otras personas, con otras situaciones, en otros contextos. Cuando hablamos en este caso de intimidad física sexual, ¿cuántas posiciones sexuales conocen ustedes? Y muchos recordarán y llegarán a su mente el famoso Kama Sutra. Pues hoy yo vengo a decirles que realmente podríamos hablar de solamente 3 posiciones sexuales: de pie, acostado y sentado. Cambiemos el contexto. Si estoy de pie en el baño, si estoy de pie en la cocina, si estoy de pie en la sala, si estoy de pie al lado del carro. Ahora, si estoy sentado en una hamaca, en una silla, si estoy sentado en el carro, en la moto, ¿dónde está sentado? Si estoy acostado, ¿en qué contexto estoy acostado? Entonces, 3 posiciones cambian el contexto. De ahí para allá pueden jugar con todo eso. Identifiquemos y empecemos a trabajar en esos encuentros especiales. Déjense motivar, déjense llevar, déjense permitir en ese estado de placer. A veces programar el sexo consiste en tan solo decirle a tu pareja, como decía, espérame en ropa interior, o cómo saben ustedes cuando su pareja quiere tener intimidad. El hombre empieza a tocar, el hombre empieza a curiosear, el hombre empieza a manosear inadecuadamente a veces, pero ellas cómo le dicen a ellos o cómo le expresan, o cómo le manifiestan que también tienen deseo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos ponemos? ¿A qué olemos? ¿Qué programa ponemos? ¿Qué situaciones entramos en contexto? Yo tuve una paciente que le decía, su esposo le decía a ella que quería, ella le empezaba a hacer caras de que no, y él simplemente sacaba el computador, se hacía el que estaba buscando música y de repente le ponía un video erótico y eso la aprendía enormemente y demasiado rápido a ella. Y él aprendió casualmente inicialmente esa estrategia con ella y de ahí empezó a utilizarla, pero ya se volvió rutinaria, ya en ella perdió las ganas y el interés porque se volvió rutinario ese mismo proceso. Hombres, no caigamos en la rutina. Hombres, cuando estamos conquistando al principio tenemos una capacidad inventiva y después, ¿qué sucede? Perdemos eso. Entonces, no caigamos en ese juego de la rutina. Mujeres, sigan siendo objeto de conquista. Muestren y demuéstrenle a su pareja que eso de donde conquistaron y eso donde lo que encontraron, siempre hay algo más que descubrir. No muestren todas sus cartas, no muestren todo su juego a la primera vez. Importante, ama tu cuerpo. Esa que tal vez sería una de las lecciones más importantes que podemos llegar a tener acá. Respetemos el cuerpo, respetemos el ser, respetemos la integridad, pero también dejemos volar la imaginación. También permitámonos caer en ese proceso de desfogar, de fantasear, de hacer, de decir, de proponer. Se supone que con la pareja y con la persona que ustedes quieren, con la que ustedes aman, con la que llevan un tiempo conociéndose, permítanse ser, permítanse salir, permítanse reconocer ese lado oscuro de la luna, que todos podemos llegar a tener esa exploración y tener esa identificación de qué nos excita.
pues el sexo obviamente tiene que ser deseado. Todo a base, en ese caso, de una buena relación íntima, pues se identifica en que ambas personas participen, no solamente una. ¿Qué es importante? ¿Por qué es divertido el sexo? Pues una forma de probar nuevas cosas, de identificar en ello, es, permítanse a veces ser cursis, permítanse a veces ver contenido erótico para adultos, permítanse escuchar música. Tengo una pareja que son muy románticos ellos, ya bastante mayores, y tienen unas canciones específicas que cuando él se la pone a ella, no sé qué causa en ella, pero eso la aprende. Y él pone esa canción y ellos dos se conjugan en un sinfín de deseos, en un sinfín de situaciones amorosas que se permiten ser, se permiten estar el uno con el otro. Investiguen a sí mismo cuál es mi estado de placer, qué fantasías tengo, qué cosas me gustan, cómo me gusta que me toquen, qué cosas me gusta explorar definitivamente, qué cosas no. También es importante identificar eso, qué no me gusta, qué parte de mi cuerpo no me gusta que se toque, que no se toque, de qué manera, en qué intensidad, en qué profundidad. El aseo, la higiene, a qué me gusta oler, a qué me gusta sentir. Dentro de todo eso que es permitido, mordiscos, besos, caricias, palmadas, nalgadas, todo eso en pareja, lo que sea consensuado, es válido, es permitido, es propio. Pero vuelvo y repito, como lo dijimos al principio, tiene que ser consensuado, tiene que haber un sí de ambas partes. Es así que pues quiero dejar la puerta abierta para probablemente, si ustedes así lo deciden y quisieran encontrarse conmigo en un futuro, ya tocar temas, y si obviamente la universidad no lo permite, tener ese grado de complicidad con ustedes, ya hablar sobre aspectos ya más físicos, sobre aspectos ya de estimulación, de deseo. Aquí quiero ir abriendo la puerta para que ustedes puedan ir reflejando esas posibles preguntas que tengamos. No duden en hacerla. Estoy dispuesto y abierto a responderlas. Si hay algo que de repente no sé, ténganlo por seguro que no me quedaré con la curiosidad e intentaré responderles todo lo que ustedes quieran. Importante, sean pacientes y busquen el placer. El placer es efímero, es como la felicidad, lo que a mí me hace feliz, a otros no. Entonces, permítanse ser, permítanse identificarse, permítanse masturbarse con el cuerpo del otro, permítanse generar ese vínculo entre uno y el otro, permítanse estar para el otro y con el otro. Es así que, pues entonces, abro la puerta y la posibilidad para las preguntas, todas aquellas personas que están conectadas con nosotros. Con muchísimo gusto estoy dispuesto a escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta que hacen en el chat, la quiero leer, que me parece muy valiosa. ¿Influir puede ser sinónimo de opresión o de violencia? Pregunta Luis Guillermo Monsalve. No, digamos que en este caso ya estamos hablando siempre bajo el paraguas del respeto. Yo influyo, yo puedo persuadir, puedo conquistar a la otra persona, pero sin, recordemos los derechos que tenemos, sin sentirme intimidado, sin sentirme obligado, sin sentirme persuadido negativamente, incluso, ojo con eso, sin sentirme comprado, porque a veces confundimos cariños, gestos, detalles, regalos, con que es que ya tengo o me debo la obligación de responderle a la otra persona de una manera que no es. Es como cuando las niñas empiezan a salir con sus primeras veces con los muchachos. Uh, ¿Y por qué las invitó a una cena? ¿Por qué las invitó a una rumba? ¿Por qué las invitó a una finca? Ya necesariamente tienen que tener intimidad con él, ¿no? Si no le gusta, si no lo siente, si no le parece, no debo hacerlo. Entonces, cuando hablamos de influir, es positivamente sobre la otra persona. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dicen, ¿por qué no se puede llegar a un orgasmo?
Dentro del proceso de las disfunciones sexuales, en el caso de la mujer, podríamos hablar probablemente de la dispareunia, que es cuando hay dolor en la penetración, cuando hay dolor en el acto. eh, Puede ser una razón desde lo físico, desde lo orgánico. Cuando ya empezamos a identificar otras variables como la parte moral, cuando hay procesos pecaminosos, cuando hay procesos de juzgamiento. Tengo, por ejemplo, una pareja, ella es cristiana, él es católico, y se conocieron en un contexto eh, profesional. Eh, Ambos son jóvenes, pero entonces ella ya tuvieron un cierto grado de intimidad, pero ella se cohíbe. Tan pronto empieza a pasar esa barrera, se cohíbe desde lo moral, porque él no comparte su mismo culto religioso, su misma creencia religiosa, y eso la cohíbe como tal. Hay situaciones como la rutina, hay situaciones como eh, el no sentirme complacido, no se logra un adecuado deseo y excitación para poder tener una resolución. Ahora, en el hombre, hay hombres, a veces confundimos, y quiero de pronto aclarar algo acá, a veces confundimos que cuando el hombre tiene una eyaculación tuvo un orgasmo, y no necesariamente es así. La respuesta orgásmica es una, la respuesta eyaculatoria es otra. Lo que sucede es que generalmente van juntas, paralelas, van la una con la otra. Uh, pero en este caso hay hombres que pueden tener orgasmos sin eyaculación, y eso requiere un proceso de acompañamiento y trabajo, o eso le llaman arte tántrico. Entonces se puede desarrollar. Hay otras dos preguntas. Dicen que si es normal que la pareja de uno vea porno. No lo categoría como anormal. La cuestión es con qué sentido y con qué intención lo ve, con qué ojos lo ve. Si lo ven en pareja es positivo, pero si lo ve él y lo hace para él y satisfacerse de él, pues tampoco no es inadecuado. Pero si lo hace única y exclusivamente él para él, pero no se presta para otro tipo de situaciones con el uno o el otro, ahí es donde probablemente podría ser inadecuado. Ahora, la intención con la que lo hago, recordemos que eh, el material para adultos es una cuestión donde están una cantidad de personas trabajando en un proceso para filmar un espacio, un pedacito, y es eso, simplemente es un hecho digital, es un hecho de que no es una cuestión real. Y con esa fantasía que empezamos a crear en nuestra mente, lo malo es cuando queremos trasladar esa fantasía de lo que está sucediendo en pantalla a la vida real. Y cuando yo paso por encima de los derechos de la otra persona, intentando replicar lo que estoy viendo, eso sí es malo. Una persona pide tu correo y otra manifiesta que sí es bueno tener sexo virtual. Pero repito, mira, aquí dentro de lo bueno y malo es todo lo que sea consensuado, lo que sea entre las dos personas que estén de acuerdo, todo es válido. Eh, por ejemplo, alguna vez me preguntaron que si se podía dentro de las fantasías untar ají en la zona íntima. Yo, pues si no le arde y si eso lo deja seguir en el encuentro, pues úntese lo que quiera. Pero recuerden que nuestra zona erógena es muy sensible. El pH se puede alterar con situaciones o con elementos que utilicemos que son de manera inadecuada. Entonces, todo es válido siempre y cuando sea consensuado. Y respecto a mi correo, claro, hace un momento lo compartí en pantalla, pero lo puedo confirmar. Mi correo es hectorortega7521@gmail.com, y en el mismo chat les voy a poner mi correo y mi número telefónico. Muchas gracias. Hay una persona que dice que una amiga se excita solo con escuchar la palabra sexy. ¿Qué le puede decir? Depende de quién se la diga. La cuestión es, desde que no le suceda, pues, algo que voy a hacer como constante en el decir, bueno, el descifrar es contexto, intención, propósito y contexto. ¿Qué intención tengo yo? ¿Qué propósito estoy buscando? ¿Y en qué contexto lo estoy haciendo? Pero si le dicen sexy, sexy al oído en un momento íntimo, pues riquísimo, válido, funcional. Pero si está haciendo fila en el banco y le dicen sexy en pelota ahí, pues absolutamente inadecuado.
No hay más preguntas por ahora. No sé si la doctora Liceña. ¿Te escuchamos? Hay que entender, mira, eso que están escribiendo acá de la palabra sexo. Hay que entender las edades, ¿no? La persona, la personalidad que hay detrás de esa persona. Porque si estamos hablando de un adulto, bueno, hay que mirar cómo nos estamos comportando y qué está sucediendo. Y en la intimidad, vuelvo y digo, todo es válido. Pero si estamos hablando de niños, de menores, de infantes, ahí sí es inadecuado y hay que hacer un acompañamiento de manera formal y profesional. Pero entre adultos, en pareja, todo lo que sea consensuado, todo es válido. Hay otra pregunta y es que si es normal que, o qué tan favorable es que un hombre se masturbe todos los días. Y otra persona también hace una pregunta frente a qué tan normal es que la mujer se coma el semen del hombre. Bueno, quisiera que me dibujaran algo normal, una persona normal, que es normal. Normal el ciclo de la lavadora. Que eso hace parte dentro de su intimidad y hace parte de las prácticas sexuales en pareja. El semen como tal, de alguna manera no tendría que ser llevado a un contexto de asco o de daño no va a ser, embarazada no va a quedar. Eh, Hace parte muchas veces también de la replicación de toda esa fantasía y publicidad erótica de las películas porno. Es un proceso también aprendido desde allí. Pero si el hombre tiene una buena higiene, si el hombre tiene una alimentación saludable, si su alimentación está basada en productos, frutas, dulces, el sabor del semen va a ser sacaroso, no va a ser ácido, no va a ser de mal gusto ni va a haber mal olor. Si su alimentación en este caso es a base láctea, sí va a ser más ácido el sabor del semen. Pero pues cada quien, eso es en gustos. Si le sabe y le gusta, pues aquí no hay nada que cuestionar y criticar. El asunto es quién lo hace, con quién lo hace, cómo lo hace y qué hay detrás de o después de, en ese sentido, con la pareja. Válido. Ahora respondiendo a la otra de la masturbación, eh, ¿qué puede llegar a ser inadecuado? Dependiendo del contexto. Vuelvo y repito, intención, propósito y contexto. Si el contexto es un muchacho que tiene que estar encerrado en el baño y no tiene mucho tiempo para poder disfrutar de su intimidad, pues le va a enseñar a su cuerpo a tener respuestas orgásmicas muy rápidas y eso va a predisponer a un proceso preeyaculatorio. Entonces es cuando mal llamados le dicen a la gente que es un eyaculador precoz. Entonces es una respuesta eyaculatoria que se aprende muchas veces de ese proceso de supermasturbación o hipermasturbación constante. Pero si se regula el proceso, pueda que no lo haga él, pueda que lo haga su pareja y la pareja lo masturbe todos los días, no es negativo. El asunto es qué intención, qué propósito tiene y qué cosas deja de hacer o si está en función de todo el tiempo. Estoy en el bus y estoy pensando que voy a llegar a masturbarme. Estoy en la universidad conectada en clase y me desconecto para irme al baño a masturbarme. Eh, es donde ahí empezamos a identificar que ese sí es un problema de conducta o de comportamiento sexual. Bueno, creo que no hay más preguntas. Queremos darte las gracias pues por la excelente charla. Las personas están muy motivadas, muy contentas. Le agradecemos a la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, a Talento Humano, a la gerencia de Talento Humano, pues por esta bella experiencia que trae la línea de crecimiento personal. Realmente muy satisfechas las personas que dicen la grabación la van a encontrar en el nodo de crecimiento personal. La del año pasado fue muy interesante y la dio el mismo doctor. También la encuentran en el nodo.
¿Para qué? Para que amplíes mucho más su conocimiento en esta temática, que me parece fundamental, porque realmente hace parte de la relación de pareja, el tema del sexo y la intimidad. Muchas gracias. No sé, doctor Héctor, si quiere dar algunas sugerencias, algunos tips extras o para dar el cierre. En este caso, digamos que el tema es altamente atractivo, es morbosamente atractivo. Lo habla mucha gente en muchos contextos. No es malo hablar de sexo, no es malo tener sexo, no es malo pensar en sexo. Lo malo puede ser es cuándo, con quién, cómo lo hago y en qué conductas de riesgo puedo llegar a estar yo al vivir mi vida solamente de y para el sexo. Todo lo que sucede en pareja es absolutamente válido. Todo es muy funcional. Digamos que la vez pasada trajimos una charla con con un título, Razones para ser infiel, pero no hablábamos justamente de la forma o cómo llegar a ser infiel, es totalmente lo contrario. Es por qué ser fiel, por qué es tener pareja, qué significa tener una pareja, cuál es ese grado de ese vínculo que yo puedo llegar a tener y siempre dentro del respeto. Hoy venimos con otra que es sobre erotareas, mente y cuerpo, que es un estado de placer y probablemente para algunas personas de manera morbosa pueden llegar a imaginar que vamos a tener acá videos porno y no qué sé yo, o cualquier cantidad de material alusivo a ello. Eso lo pueden encontrar ustedes. Lo que yo vengo a compartir es desde una manera profesional, de una manera, probablemente espero que en algún momento haya sido algo divertido, o si no, por lo menos algo muy centrado desde lo profesional, vuelvo, repito, pero de aquí para allá se desprende todo lo que ustedes pueden llegar a necesitar para conmigo. Si ya hay preguntas, algo más puntual, algo que necesiten reforzar de sí mismo en ese estado de respeto o incluso de irrespeto en el que se han podido llegar a sentir y en ese estado de fantasía y deseo que quieren llegar a explorar, es bueno que lo consulten con un profesional porque hablar de sexo se habla en cualquier lado, en cualquier contexto, con cualquier persona, pero saberlo hablar con un contenido y un propósito, eso es mucho más interesante. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Estaré dispuesto y dispuesto a una nueva charla si ustedes así lo deciden en este o cualquier otro tema que lleguemos a requerir. Y pues las personas que me quieran contactar, pues me pueden ubicar a mi número telefónico 300-384-9278. Repito, 300-384-9278. En el chat quedó guardado mi número telefónico o los que me quieran escribir a Héctor Ortega 7521@gmail.com o en su defecto, no es sino buscar en internet psicólogo Fusagasugá o psicoterapia Héctor Ortega y en internet me van a encontrar por cualquier lado. Muchísimas gracias. Espero haya sido de todo su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, les pido que nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción para seguir trayendo este tipo de temáticas de interés de todos. Que tengan una excelente tarde. Los esperamos mañana en las experiencias que tendremos sobre felicidad. Feliz tarde.